a mí me parecía súper interesante la pregunta de cómo es que espacios del arte, aunque no es nueva la relación con el sonido, de repente empiezan desde diferentes flancos a abrir más esos lazos, ¿no? Desde un MOAC que tiene una sala de experimentación sonora, desde una galería que empieza a producir eventos de música nueva, desde un artista que trabaja desde su propia exploración con el sonido en diferentes aspectos. Creo que se vuelve un tema que sería interesante que lo empecemos a escuchar desde nuestros productores y no solo desde la literatura, que cada vez es mucho mayor internacionalmente, ¿no? Y una de las cosas con las que a mí me gustaría empezar a preguntarles es cómo se inicia la curiosidad de cada uno de ustedes por el sonido. Yo he escuchado música desde siempre y está muy relacionada con mis emociones. Mis emociones están por encima de todas mis, digamos, actitudes racionales, de razón que viene de aquí. Por encima de todo tengo esta adicción a las emociones que me procura la música, es inevitable. Pero en mi caso, por ejemplo, me acuerdo que cuando me tocaba manejar de la casa a la escuela y de la escuela al trabajo y pasaba de repente 2 horas en el tráfico, invertí en un muy buen estéreo para el coche y descubrí las sinfonías. Entonces podría escuchar algo de principio a fin cuando iba, ¿no? Y poco a poco fui como haciéndome de un, pues como archivo de cierto periodo histórico y así. El teatro y la literatura y la música y las artes visuales pues siempre han estado hablando uno al otro, ¿no? No siento que no nada más en términos directos donde se presentan cosas juntos y colaboraciones, sino que también influenciando uno al otro, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de artes visuales que no pudieron haber sido hechas sin una cosa anterior hecha por un músico y viceversa, ¿no? Siento que en ese sentido las vanguardias siempre han ido juntas, ¿no? En mi caso, bastante pronto como que se enfocó hacia una formación más profesional, más ordenada, musical, ¿no? Pues incluso como el conservatorio, ¿no? Y pensaba mientras escuchaba al resto de los compañeros en la compañía de la mesa, en cómo llegó un momento en donde esa conciencia musical dio lugar, o dio paso más bien, a una conciencia del sonido de una manera como mucho más primigenia, mucho más elemental. Yo sentí muy conscientemente que llegó un momento donde tenía de alguna manera como que deshacerme de todo ese bagaje que venía acumulando y recuperar algo que creo que fue muy original, que creo que está como en la experiencia original que todos tenemos de la música, que es la conciencia del sonido como tal, antes de codificarlo, de las referencias culturales que pueda tener, del bagaje que cada uno aporta, ¿no? Durante los últimos 15, 20 años en el mundo entero, los museos se han dado cuenta que no tienen dinero, cada vez tienen menos dinero, cada vez tienen que meter más gente al museo, y para meter más gente al museo, que son gente que tienen otra perspectiva, que no están dentro del sistema del arte, tienen que ampliar sus catálogos. Con que tal vez, si es cierto que los museos están dando cabida a un tipo de producción musical o sonora que no tiene una repercusión específica comercial o una distribución más masiva, sí puede ser interesante que los museos se conviertan en un espacio que permita la producción de ese tipo de objetos culturales. Lo que me pareció interesante del concierto Jumex es poder ver la obra de un compositor que podría perfectamente haber estado en uno de estos foros de música nueva, pero apelando gracias a lo que representa
Jumex, el poder simbólico que tiene un espacio así, los públicos hacia los que se dirige, tener completamente un público distinto, ¿no? Entonces, si bien había algunos de los presentes que me podría haber encontrado en uno de estos conciertos del foro, o lo que sea, la gran mayoría del público convocado no venía de ese universo, no tenía esos referentes, no venía tampoco de alguna manera como programada por el tipo de expectativas que generan estos gremios, y eso a mí me pareció completamente refrescante. Y sobre todo la música contemporánea, no la música pop que están por ahí en los radios y en todos lados, ¿verdad? La música contemporánea es compleja y sin embargo no requiere, no está demandando, como sucede con las artes visuales, con las artes plásticas, con estas otras manifestaciones, no está demandando explicaciones, se está dando y está fluyendo y está ganando más público, más audiencias, ¿no? Yo creo que la manera en que los artistas que están dentro del mundo del arte, como lo llamamos, están usando la música como un elemento más, porque es un elemento abstracto, ¿no? Es tan abstracto como lo puede ser la geometría, o como lo puede ser el color rojo, o el degradado de Rothko, ¿no? Entonces, yo creo que esa rigidez de la que tú quisiste escapar, de no decir con palabras, es muy fácil hacerlo con música, porque puedes manipular, ¿no? Sensorialmente. Que en el momento en el que empieza a ser validado, porque se publica una antología por la Universidad de Chicago, porque sale la carrera de Sound Studies en no sé dónde más, de pronto ya es un discurso académicamente válido, ¿no? Bueno, carajo, lleva siendo un discurso válido artística, estética, socialmente durante mucho tiempo. Este es mi inevitable paréntesis como alguien que lleva trabajando este medio algunos años. Y de pronto me pregunto si no estamos utilizando a la contraparte del otro gremio, música con el visual o viceversa, como una especie de proyección de los ideales que no cumple nuestro gremio, porque si analizamos cualquiera de los dos gremios, están plagados de problemas que a lo mejor no son exactamente los mismos, pero que son bastante paralelos y son bastante equiparables, ¿no? Entonces, ¿cómo se sacude un poco el piso de eso cuando se dan estos fenómenos de cruce? Creo que es un fenómeno muy interesante y que puede generar que se den aristas como esta mesa el día de hoy, lo que hablaba Guillermo Alomar. Esa es una cosa que pongo sobre la mesa y creo que vale la pena entrarle más de lleno. Diría que el nicho que empieza la próxima semana, pues es una buena oportunidad para los que están aquí presentes, que tenemos dos oídos, pues también nos procuremos experiencias de cierto riesgo con algo que quizás, o sea, no entendamos a la primera. Quizás no entendamos a la primera, está bien.